A lo largo de mi corta vida cristiana he tenido el orgullo, digo, de no avergonzarme del Evangelio. Aunque siempre buscaron hacer eso en mí, eh, incluso decir dónde está tu Dios o mostrar por qué no viene gente o aquello, por qué no prospera la obra, nunca me he avergonzado de decir este es el verdadero Evangelio. Los invito en el día de hoy a abrir su Biblia en Romanos 1:16 y versículo 17, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y esa es parte del himno, ¿no?, que estamos cantando de Abacú, que Abacú 2:4, que él por eso cantaba, que más adelante voy a hablar. Ahora Pablo de alguna forma está haciendo un juego de palabras, diría yo, porque él está diciendo que no me avergüenzo, diciendo él todo lo contrario, él se gloriaba en la cruz. Para él sabía que había muchos enemigos de la cruz. Esa es la palabra avergüenzo, y la palabra es aiskuno en el griego, viene de vergüenza, que es de aisco. Ahora, ¿qué es vergüenza, Daniel? Bueno, vergüenza es un sentimiento de temor, cuando tenemos nosotros temor para llevar a cabo una obra, o decir algo, o representar a alguien. Es esa vergüenza que nos da a nosotros, no de no querer decir algo y de callarnos, no, de vergüenza. Ahora yo quiero decirle que el Señor Jesucristo no se avergonzó, antes de empezar con el sermón, de llevar la cruz por nosotros. Él no hizo nada. Él cargó, a él lo escupieron, lo azotaron. Y él nunca se avergonzó, como vamos a ver más adelante, de llamarnos hermanos, ni siquiera el Padre. La misma escritura, el Señor Jesucristo dice en Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, fíjese que el Señor no se avergonzó nunca, fue un hombre, un varón de dolor, que sufrió mucho. Tenemos el ejemplo de Pablo también. Si ustedes lo ven a Pablo, fue que él mismo diciendo, yo no me avergüenzo. Pablo había sido encarcelado en Filipo, Pablo había sido echado fuera en Tesalónica, había sacado escondida de Berea, él había sido insultado en Atenas, juzgado como insensato en Corintio, apedreado en Gálata, que lo tomaron casi como por muerto, un montón de veces azotado, creo que fue azotado como 3 veces. O sea, de esas las 39 veces, como 3 veces fue azotado. A él lo hacían que se sintiera ridículo, lo criticaban. Él no tenía para, incluso la misma iglesia no le daba ni las cosas para que él pudiera sostener como ministro. Se burlaban, quizá porque era chico, porque no veía bien, porque no predicaba bien, no eran como los otros locuaces para hablar. En Primera de Corintios dice, yo no hablo con palabras así de sabiduría como muchos. Él era un hombre que traía y predicaba el Evangelio, quizá no tan doctos como en esa época, que estaban en esa época griega, ¿no? Entonces por ello buscaban esa forma de hablar, locuaz, esa forma de transmitir, no le daban tanta importancia al mensaje, pero él llevaba, vamos a decir, el mensaje, y él no se avergonzó nunca. A esa palabra avergonzado, entonces significa eso, o sea, la escritura dice de que todo el que cree en él, en el Señor Jesucristo, no será avergonzado. En Romanos 10, versículo 11. Ahora en Romanos 9, versículo 33, dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, tropiezo o roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Y en el Salmo 25:3 dice así también, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Serán avergonzados aquellos que por su causa se rebelan. Entonces son aquellos, vamos a decir, que son avergonzados, van a ser humillados, todos ellos que son fabricantes de ídolos, dice también en otra parte el profeta Isaías, ellos serán humillados.
Quizás muchos hoy se avergüencen o tengan temor cuando están con sus amistades, con sus familiares, pero va a venir un día donde va a venir un juicio. Y primera de Pedro 4:16 dice así: pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El Señor nos manda a no avergonzarnos de la palabra de Él, a glorificarlo incluso en ese sufrimiento. Mismo Señor Jesucristo, si no me equivoco, en Mateo 5, 11 y 12, que no lo voy a leer, pero dice que así sufrieron los profetas y padecieron, incluso fueron aserrados, murieron, como Pablo, Pedro y muchos otros, o como el pobre Timoteo, que era débil, fue apedreado, y así fue golpeado. ¿Y cuántos lean el libro de los mártires? Ninguno de ellos se avergonzaron, sino que glorificaron al Señor y sufrieron como cristianos, porque ese es lo que nos mandó el Señor. No nos concedió solamente fe, sino también que padezcamos por causa del Evangelio, así como Él también sufrió. Segunda de Timoteo 1:8 dice esto, amado. Por tanto, le dice Pablo a Timoteo, por tanto, y acuérdense que es la última carta que le está escribiendo antes que él ponga el cuello. Antes de morir, Pablo le da una directriz a aquel que iba dejando a cargo, temeroso, sufriendo. Timoteo, que tenía miedo de hablar, quizás estando en un lugar, habían otros que hablaban mejor que él tendría un hombre joven de unos 40 y pico de años, ya Pablo era un hombre ya curtido, duro, sufrido, y Timoteo era medio débil, se avergüenza, y Pablo dice, no te avergüences, no te avergüences, le dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, y de mí, prisionero suyo, si no participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios, no es debilidad, amado, es poder. Nosotros tenemos poder para hablar, no depende de nosotros. Dios nos dio, como en Hechos 1:8, dice que a ellos le iba a dar poder o dunamis, pero no para andar a hacer milagro y santar y canto y bailo, sino para predicar la palabra de Dios con denuedo. Ahora ese hablar va a ir acompañado de la mano de un sufrimiento, amados. Ay de ustedes si son aplaudidos, están sentados y nadie les dice nada, dice el Señor. Tengan cuidado en ese día, porque va a venir un día. Ahora te quieres avergonzar, yo me he avergonzado y me avergüenzo, pero no de predicar el Evangelio, sino de esto, lo que dice acá. Romanos 6:21. ¿Qué fruto tenías entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de las cosas es muerte. Pablo está hablando del pecado en Romanos 6. ¿De qué te avergonzás, Daniel? De mi vida pasada. De eso me avergüenzo. De aquellas cosas de las cuales no di fruto para el Señor. No tenía nada, estaba muerto. De eso sí me avergüenzo. De verdad me avergüenzo. Como Adán, cuando el Señor dijo, ¿dónde estabas, Adán? Y dice que él tenía vergüenza. ¿Pero por qué tenía vergüenza? Por su desnudez, por su pecado. Entonces de eso debemos tener vergüenza. Va a venir un día donde el Señor va a decir, cualquiera que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará en el día en que venga en la gloria de su Padre con los santos. Imagínese ese día que venga, como dice Primera de Juan, que creo que no lo busqué yo, pero dice de que no sea que Él venga y nosotros nos avergoncemos en el día ese. O sea, en el día de la presencia, cuando el Señor Jesucristo descienda y nos estemos avergonzando de eso, de la presencia de Él. Porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, amados. En Hebreos 2, versículo 11 dice así, por tanto el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos, dice el Señor. El Señor Jesucristo dice, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Yo no sé si pueden entender sufrir, padecer por alguien que de verdad no hizo nada. Y aún así, imagínese Satanás o sufriendo, o cuando al Señor le decían, se burlaban, decían, bájate de esa cruz, dice, bájate, sanaste a esto, se burlaban de él, dice, bájate y vamos a creer si eres el Hijo de Dios.
Y él sufriendo, lo escupían. Es más, es posible que le sacaron la túnica, al sacarle la túnica él quedó con su desnudez al aire. Todo desnudo, la desnudez de nuestro pecado, padeciendo, sufriendo, burlándose de él. Hasta el Padre se alejó. Pero él decía, vengo, o sea, por ellos, a hacer sacrificio, por aquellos que me diste, Padre. Y él no se avergonzó de nosotros, y no se avergüenza. Es más, le voy a decir algo, no solo Jesucristo no se avergüenza, el Padre tampoco, Dios mismo no se avergüenza de nosotros. Dice así la Escritura, en otro lado, en hebreo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. He aquí yo y con los hijos que tú me has dado. Hebreo 11, 16. Entonces, y en otra parte, también dice en Hebreo 11, 16, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlo Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Por lo cual Dios no se avergüenza. Dios tampoco se avergüenza de aquellos que Él los llamó como sus hijos. Incluso en nuestra condición, a veces cuando caemos, a veces cuando pecamos y pedimos perdón, el Señor dice, o Satanás nos acusa y dice, ¿estos son tus hijos? Sí, esos son mis hijos. El Señor no tiene vergüenza de nosotros. El Padre no tiene vergüenza de nosotros. Entonces, ay, si nosotros nos avergonzamos, porque el Señor no miente. El Señor dice, yo, si alguno se avergüenza de mí, yo en ese día no, dice, voy a dar testimonio de usted. ¿Se imaginan? ¿Ustedes tienen vergüenza de hablar de Él? Hoy pueden cubrirse, si quieren, con sus hojitas. Pero va a venir un día donde todas las cosas que hemos hecho, amado, van a salir a la luz. Toda nuestra desnudez que queremos tapar con nuestras ropas de inmundicia y nuestros trapos ahora que tenemos, van a salir a la luz. Y si hoy te avergüenzas, ese día vas a pasar vergüenza, porque el Señor va a mostrar ante un juicio todas las cosas que hiciste. Y si no tienes a alguien que pare al frente tuyo así para tapar tu desnudez y te cubra, estás perdido, porque en ese día sí te vas a avergonzar. Entonces es preferible que padezcas hoy, que se rían, que se burlen, todo lo que quieran, que te digan, pero vos eras así, sí, yo era así, pero el Señor me rescató, el Señor me salvó. No tengas miedo, porque va a venir un día que si no te avergüenzas hoy, te vas a avergonzar por la eternidad. Entonces, hoy es el día de hablar del Señor, el día de proclamar el Evangelio. Es el día, por eso me tomé un tiempo aparte para hablar, porque quiero hacer 3 audios cortos, pero de no avergonzarnos, de no tener vergüenza del Señor Jesucristo. Aunque no se burlen, no quieran hacer ridículo, te digan que vos te sabes toda la Biblia, que sos loco Biblia, no importa. Predicarle el Evangelio, anunciarle el Evangelio a esas personas. Hoy es el tiempo, porque va a venir un tiempo donde dice la Escritura que nosotros somos atalayas. El Señor va a decir, yo te voy a pedir cuenta por esa persona, por esa sangre, porque vos sabías, no le anunciaste que yo iba a venir. Entonces el Señor nos manda hoy a que anunciemos. Yo podía hablar más y extenderme 1 hora, 2 o 3, aquellos que me conocen hablando, pero tengo que pasar otras cosas. Pero me era necesario hablar de este tema. Cuando el Señor le decía al profeta, anda durante 3 años mostrando tus nalgas al aire libre, el profeta iba y lo hacía. Andaba con sus nalgas así, mostrándolas, porque el Señor se lo mandaba y no se avergonzaba. Cuando el Señor le decía, duerme de un lado, esto va así, ve y predica, le decía el profeta, mientras tanto yo te voy a sacar a tu esposa, para que tú ve allá y cásate con esa señora que va a ser una ramera, le decía, y ellos iban y no se avergonzaban, andar predicando mientras su mujer andaba prostituyéndose por ahí en otro lado. Él iba y predicaba, decía, y tu mujer anda, mira lo que anda, esa es tu mujer. Sí, decía, pero él no se avergonzaba, él iba y predicaba, porque el Señor le decía, a veces vamos a pasar por muchas cosas, pero no nos avergonzamos porque vino un día de recompensa, no para nosotros, pero un día donde nosotros vamos a dar cuenta. Y para nosotros no es vergüenza la cruz, es todo lo contrario para nosotros. Nos gloriamos en la cruz, en aquellos que son enemigos de la cruz, aquellos que son amigos de que Dios es amor y que Dios te quiere dar cosas, son enemigos de la cruz, y lo digo con dolor y llorando.
porque predican otro evangelio. Aún así nosotros debemos proclamar a viva voz, diciéndole mientras podamos con amor, pero no rebajándole el evangelio. Diciéndole, sí, hay un juicio, esto y esto, como voy a hablar más adelante, pero también Dios es amor. Y por lo tanto Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo amado. ¿Pero por qué lo entregó? Porque Él es justicia, porque Él es ira, porque Él es santidad. Y por eso es amor también ahí. Entonces no rebajemos el Evangelio y tampoco nos avergoncemos del Evangelio. Porque si no el Señor algún día Él también nos va a negar delante del Padre. Voy a pasar otra.